Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablar de política, por supuesto, porque el pasado 29 de octubre todos los colombianos elegimos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Hay muchas noticias todavía de esas elecciones y por eso está aquí hoy con nosotros aquí en Semana la senadora María Fernanda Cabal, quien ya tiene unas aspiraciones claras para 2026 como candidata presidencial. Senadora, bienvenida, un gusto que esté con nosotros. Gracias, Diego. El gusto es mío. Bueno, senadora, y entonces hay alguien que yo sé que a usted le molesta, un caricaturista, pero no le voy a decir el nombre, pero le voy a decir qué puso. Dijo, Duque enterró la derecha, pero Petro desenterró la derecha. ¿Es así? A ver, yo creo que el presidente Duque tuvo todas las mejores intenciones de gobernar bien un país sin tener el conocimiento, que eso hasta es válido, pero la impericia hace que los errores se profundicen. Él ha debido tener el mejor gabinete, los mejores asesores, y uno de esos era el presidente Álvaro Uribe. Y yo siento que desestimó mucho de lo que había. Obviamente no podemos olvidarnos de la pandemia, que fue una tragedia, pero siento que le dio demasiado a los opositores nuestros y demasiado a los otros partidos tradicionales y a nosotros no nos tuvo en cuenta. Entonces, posturas, por ejemplo, del apoyo al acuerdo de Escazú, eso es una locura, eso es un progresismo donde yo lo veo a él alineado con la Agenda 2030. Eso es muy de la izquierda y eso termina por ayudar a que un país no avance. Es exactamente lo contrario. Entonces, de alguna manera la gente sintió que no gobernó como le hubiera gustado por quien votó, que era más un Uribe, un centro democrático, y le daban el aval a esta figura. Como lo mismo que pasó con Santos, no igual, porque no podemos comparar a un Duque, que no es una mala persona, con un Santos, que es obviamente diabólico, pero la gente empieza a sentir desilusión. Y claro, termina enterrado, por decirlo así, no la derecha, el pensamiento de economía liberal, de propiedad privada, el pensamiento de autoridad y orden, que eso no tiene nada extremo. Eso es sentido común. Y en este momento, después del experimento de un año largo de Petro y su debacle, su manicomio de gabinete, como lo llamó la exfiscal Vivian Morales, se prueba que la gente, el colombiano, en su gran mayoría, no quiere de esto, no quiere la receta socialista. Y está claro, y así lo dicen las cifras, senadora, o que no quieren este proyecto del cambio o que se cansaron del proyecto del cambio, digamos. Pueden estar esas dos lecturas del resultado de estas elecciones. Pero mire usted que el Centro Democrático entonces tiene la gobernación de Arauca, varias... Meta también... Casanare la perdieron, sí, Antioquia pero bueno, ganamos. Antioquia está, por supuesto, Medellín, Sucre también, digamos, hay muchas gobernaciones. Tolima. Y entonces Tolima hay con unas Adriana Magali. avalados y otras con coaval. Y bueno, directas entonces son dos, creo, son sí, solamente Arauca y Antioquia. Pero Santander, con el general Juvenal. Sí. Claro, pero entonces esto lo que muestra, senadora, es que en ese nuevo ajedrez político el Centro Democrático vuelve a tener una relevancia nacional importante. Por supuesto, porque aceptar un aval, hay dos condiciones. Una, que el candidato diga yo quiero su aval, usted me lo entrega. Otra, que el partido se aproxime al abanico de candidatos, porque hoy, Diego, estamos enfrentados a una dispersión de partidos políticos, que eso tampoco es bueno. Hoy vemos que la fragmentación hace que muchísimos partidos, ya sea afines a la centroderecha, a la derecha o a la izquierda, ahora son múltiples partiditos. Y eso hace más difícil la composición de una coalición. Al final, si usted los agrupa, van quedando casi los mismos, porque son las inclinaciones y las tendencias. Entonces, si usted junta el mapa de lo que se llaman independientes, que son más afines a la centroderecha en los resultados electorales, y dónde ganamos nosotros, o dónde ganaron incluso conservadores o liberales afines, que no sean afines al pacto, porque también los hay, sencillamente fue una derrota estruendosa de la izquierda. Y si ahora lo pasamos a números, por favor usted solamente mire cuántos votos sacó Gustavo Petro en la segunda vuelta, cuántos saca su pacto hoy en el país, o cuántos votos sacó Petro para alcalde
y cuánto sacó Bolívar. ¿Cuántos años? 10 años después. Es bien interesante las cifras porque hay un desencantamiento y le voy a explicar con algo sencillo. El peor sentimiento que puede tener un ciudadano es el de la incertidumbre. Para invertir, para ver si se queda en el país o se va, la incertidumbre te trae lo peor. Y Gustavo Petro hace sentir incertidumbre incluso en muchos de sus votantes. Claro, porque uno mira, hay dos casos puntuales, bueno, tres. La gobernación de Antioquia, todo el mundo daba por descontado que Luis Pérez iba a ganar, en las encuestas salía arriba, e incluso al final en algunas entrevistas él dijo, no, yo no soy del pacto histórico, ni más faltaba, no soy petrista. También está la gobernación de Córdoba, en donde Erasmo Zuleta la gana, pero toda la apuesta fue para Gabriel Calle, y en Sucre, con Mario Fernández Alcocer. Y El los primo tres de perdieron. Verónica. Exacto, el primo de Verónica Alcocer, y todos perdieron. Todos perdieron. Porque el análisis hay que hacerlo no solo con la fragmentación de partidos y sí cuál es la línea donde se inclinan más con ideología, con libertad económica, pero también los candidatos del pacto, muchos no vienen de la izquierda, son paracaidistas, que les sirvió en este momento tener esa investidura. Pero la gran mayoría no quisieron el abrazo del oso de tener el aval del pacto. Les pasa mucho de lo que nos pasó a nosotros atrás, cuando tristemente después del gobierno nuestro, como que no querían saber. Y resulta que en esta ocasión hubo más personas que querían nuestro aval que las que no querían mostrarnos, porque hay gente que dice, no, es que ustedes son muy de derecha, es que la gente no quiere a Uribe, es que no la quieren a usted o no quieren a cualquiera de nosotros, en fin. Esas sensaciones cada vez menos, y lo siente uno en el fervor de la gente, en la calle, en los lugares públicos. El colombiano tiene miedo. Tiene miedo de quedarse sin medicinas, que está pasando, tiene miedo de quedarse sin salud, tiene miedo del desempleo que ya está sucediendo. Usted habla con cualquier persona de empresas petroleras y ya te dicen, mire, aquí no hay nada que hacer, empresas de gas, o sea... Y la seguridad que está descuadrada en todo lado. La seguridad es general. Estos son en gremios puntuales con lo que está pasando. Y finalmente eso termina volviéndose una masa crítica de gente que le dice a Petro, no le creemos, no lo queremos, no lo está haciendo bien. Sus posturas no son unas posturas racionales de un estadista. No nos da confianza, nos da miedo. ¿Pero qué cree que va a pasar, senadora? Porque vimos un presidente Gustavo Petro en una alocución el domingo a las 8:30 de la noche, enviando tal vez un mensaje positivo y que fue celebrada en un principio por varios sectores políticos. A los 10 minutos empezó en una serie de trinos a ser el Gustavo Petro de siempre. A enviar mensajes, a dividir, a agarrarse con el gobernador del Meta, a enviar mensajes de que el petrismo había sido ganador. Entonces uno ve a un presidente que le envían un mensaje en las urnas, que se piensa que está aceptando el resultado y que va a dar un giro a sus políticas, y a los 10 minutos vuelve a ser el de siempre. La oposición habló con los resultados de las urnas. Y usted sabe que la data hoy es la que te traduce la realidad. Por eso, todo lo que usted quiera hacer en el campo político, en el campo económico, tiene que estar medido. ¿Qué producto quiere posicionar? ¿Gusta o no gusta? Por A o por B razón. Y según eso, es donde uno diseña sus mensajes. Lo interesante es no cambiar la personalidad y ponerse máscaras para engañar al pueblo. La izquierda siempre engaña y se quita la máscara cuando gobierna. ¿Usted cree que Petro, después de los años que tiene, no sé cuántos, 60 y algo debe tener, 64, va a cambiar? creo. Si su éxito ha sido vivir en anarquía, señalar a los demás de lo que él es. Él no es casta política, él no ha vivido de la política, él no es clase política, él no se ha beneficiado de la política. Entonces, sentir que él es impoluto y los demás son los malos fue el mensaje que le funcionó hasta que llegó al poder. En la alcaldía fue un desastre. Pero la corta memoria de la gente al año olvidó lo que fue el desastre de administración de Gustavo Petro en Bogotá. Recordemos que él hizo campaña a Clara López y no ganó Clara, ganó Peñalosa, porque el péndulo se mueve y se mueve precisamente por el sentimiento de la gente. Y hoy priman dos sentimientos que son los más importantes. El primero, la seguridad, a gritos, seguridad con autoridad,
con respeto a la fuerza pública. Y segundo, la canasta familiar, la plática que no alcanza para comer. Y ahora con el invento maravilloso. Ahora no alcanza para la gasolina y no para lo primero la CPM. Que te afecta es la comida. ¿Por qué se encarece la comida? Porque la gasolina se encarece. ¿No le incendiaron el país a Iván Duque con el mismo discurso falaz? Petro la sube cada mes. Hay gente que ya ni saca la moto. Cuando vos tocas la realidad, que pones gasolina en tu moto y ya no te alcanza lo que ponías antes, que vas al mercado y no te alcanza. Pero le iba a decir lo último, a partir de hoy 10% más para los alimentos y bebidas azucaradas, porque como estamos en la agenda global, la agenda de todo lo políticamente correcto y saludable, qué bien, pues se van a quebrar todas las pastelerías, sobre todo en los barrios populares y las panaderías, y la gente de estratos populares consume de día y de noche el pan, es parte de su canasta básica. Pero en medio de todo esto, senadora, entonces, ¿cómo va a ser esa relación del presidente Petro con los alcaldes y gobernadores, con los que se posesionan el próximo año? Porque con los actuales no hay ningún diálogo, solamente con Carlos Caicedo, bueno, quien ya renunció, era con el único que tenía un diálogo fluido. El resto con ninguno. Y con Quintero. Bueno, con y con Quintero, Ospina, sus aliados, todos pero destructores. Les fue muy mal a Quintero y Ospina. Pero a ver, muéstreme un ejemplo de un alcalde socialista o que se precie de ser socialista, porque yo creo que son inmensamente capitalistas, ¿no? Porque es parte de la farsa. Que haya sido exitoso. Crece en la burocracia y la contratación, se enriquecen todos, terminan con mansión y la gente empobrecida. Lo primero que usted nota en una ciudad que no tiene inversión es la no renovación urbana. Usted pasa por cualquier calle, generalmente en una ciudad, usted dice, "Ay, este edificio lo que acaban de construir, ¿qué era lo que había aquí?". Uno se le olvida que había una casa o en una esquina X. La renovación urbana es parte de la inversión económica que se hace para apostarle a la ciudad en algún negocio. Ya sea un edificio de habitaciones, comercial, lo que usted quiera, una estación de gasolina incluso. Cuando no hay renovación urbana, nadie le está metiendo un peso, nadie privado. Y así está Cali. Usted va por la calle Quinta y eso parece la ciudad fantasma. Me acuerdo yo del libro Pedro Páramo, ¿no? La ciudad fantasma. Esa es la administración de la izquierda. Entonces Petro sí se ha enfrentado a todos porque él es obtuso, él es terriblemente terco. ¿Qué tal el cuento del metro subterráneo? No, entonces ahora van a cambiar un contrato porque se le da la gana. Bueno, pero ahí con lo del metro, bueno, estamos en una conversación tranquila. Como resulta que Gustavo Petro resultó haciéndole un daño a Gustavo Bolívar y lo reconoció Bolívar en una entrevista, porque se fue a China a hablar del metro, intentó salvar entre comillas a Gustavo Bolívar y le resultó haciendo más daño con el cuento del plebiscito. No, el peor enemigo de Gustavo Petro es Gustavo Petro y el peor enemigo de Gustavo Bolívar es Gustavo Bolívar. Él ya estaba, ellos mismos. Él no pasaba de ese 19, 20, 21%. Él se quedó ahí, que ese es como las huestes de izquierda que él maneja. Él no iba a superar eso, bajo ningún punto de vista. Ya venía un año de desgaste y además él es heredero, además de la ingrata recordación de auspiciar y patrocinar y financiar a la primera línea. Ese INRI no se lo va a quitar por muchos años, porque se lo haremos recordar al público del desastre, sobre todo en Cali, mi ciudad. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los alcaldes nuevos, Diego? Muchos les va a tocar venir a hacerle fila al rey, al Mesías, porque él es el dueño del presupuesto. Hay ciudades que tienen más recursos como Medellín o como Barranquilla. Les toca pedir, sí, pero no es tan indispensable. Pero hay otras ciudades que sí sobreviven. Con lo que les dé el gobierno. Les dé el gobierno. Y peor los departamentos. Los departamentos son terriblemente pobres porque esa reforma no se ha hecho. Al departamento hay que darle autonomía económica. En eso comparto la idea del presidente del Senado, Iván Name. El departamento es pobrísimo, tiene que recaudar y tener impuestos directos, no que vayan a la nación. Gobierno, la Casa Nariña, a golpear la puerta a ver si les dan recursos. Y con este problema de seguridad yo veo que esto se va a agravar. Porque Petro no se va a volver querido. Petro va a intentar someterlos. Y ahí lo que le toca a los alcaldes y gobernadores, que además es mi recomendación, es que se unan y trabajen en bloque, porque obviamente hay intereses regionales donde tienen que trabajar unidos
y hagan presión en bloque unidos. Porque si no, veremos a Petro usándolos en su necesidad para poner a los congresistas a votar en las petrorreformas. Bueno, pues llegó a usted ese punto importante, las reformas. Hay dos lecturas. Una, que se van a enredar por los resultados de las elecciones. Otra, que se van a tramitar ya sencillamente. Porque dicen, senadora, que ya como todos los legisladores ya pasaron de las elecciones, pues ya no sienten un temor tal vez, y que va a empezar la negociación directa del gobierno con los congresistas. No con los partidos, sino directamente con los congresistas. ¿Cuál de las dos cree que puede pasar? ¿Que se enredó el camino o que va a empezar la negociación con los congresistas de manera individual? Bueno, increíblemente esa disputa de hipótesis la hemos tenido en el partido, entre varios senadores amigos y con el mismo presidente Uribe. Yo no soy adivina, pero puedo llegar a considerar que en Cámara es mucho más fácil lograr doblegar a unos congresistas que son mucho más nuevos, con una elección más reciente, porque recuerde que la renovación de Cámara siempre es superior a la del Senado. Fue de más del 60%, imagínese. Siempre lo es, 60, 66%. Si usted ve la constante en los periodos, lo es. Que la del Senado menos. El Senado es más fiel a sus partidos, ¿sí? El Senado tiene, por decir, mucho más vínculo tradicional y conservador con su partido. Eso no los exime que a punta de contratación y de mermelada puedan modificar su voto. Yo veo que es más fácil el trámite en Cámara que en Senado. Pero al final de cuentas, estos congresistas, sobre todo en el Senado, se están jugando su pellejo. Y de bobos no tienen un pelo. En el Congreso hay de todos menos bobos, ¿no? De todos menos tontos. Y ese trámite va a tener un costo político en vidas humanas. ¿Qué es lo que está propiciando un gobierno irresponsable? Un gobierno de este talante que no mide la afectación de cada frase que dicta. Cada vez que la ministra Irene Vélez decía que no había exploración, inmediatamente se caían las acciones de Ecopetrol y los inversionistas dejan de pensar que Colombia puede ser un buen lugar de negocios, y todo eso es una cadena porque la economía va completamente conectada. Entonces, al final, ¿en qué terminas? En las calificadoras de riesgo que le dicen a los inversionistas: hey, colombiano, por ahí no. Entonces, cada frase que ellos dijeron nos afectó terriblemente. Y eso termina siendo igual desempleo, igual la subida del dólar. Mire cómo bajó el dólar 60 pesos. Cada vez que se le bloquean las reformas a Petro de salud, laboral, que es otra locura, que es solo con el imaginario comunista para fortalecer centrales obreras. No hay libertad, ni siquiera para el que quiere emplearse, no la hay. Ni se genera empleo tampoco. Obviamente, porque con más cargas, ¿quién va a apostarle para que usted se le vuelva el empleado como la sociedad conyugal? Que una vez no deja al marido, no lo dejan a uno, porque disolver la sociedad conyugal vale más, ¿no? Que si montaran un negocio. Entonces, seamos prácticos. Yo siento que van a repartir mucha mermelada y de pronto les pasa con alguna modificación en la Cámara. En la Cámara. En el Senado va a ser más complejo. El cuero del congresista que se quiere reelegir o que tendrá después una pretensión de ser gobernador o de ser alcalde va a estar ahí expuesto. La laboral va a dejar a la gente sin empleo, la de salud sin salud y la de pensión sin pensiones. Bueno, pero entonces ahí tenemos en la Cámara la reforma de salud, que está en segundo debate, la reforma laboral en la Comisión Séptima, y en el Senado ya tenemos la pensional para segundo debate en Senado, ¿no? En Senado la pensión. Sí, está para segundo debate. Así es. ¿También cree que la pensional no va a avanzar en el Senado entonces? Creo que se enreda porque es que los fondos de pensiones tienen una cantidad de dinero que es que no es producto del Estado, el dinero es del particular. Lo ha dicho la procuradora, es mi ahorro pensional. Que esté en un fondo privado o público es mi decisión libre, no me lo está imponiendo. ¿Qué quieren los gobiernos socialistas? Meter la mano en ese botín gigantesco y usarla. Y usarla quiere decir asumir más riesgos que los riesgos que un fondo conservador, como tienen que ser los fondos de pensiones, generan hoy.
que además le consiguen plata a la nación. Ellos sirven como cuando usted tiene una aseguradora para que le presten. ¿Por qué generar tanta zozobra? Yo entiendo que aquí hay que ayudar a asegurar a las personas de la tercera edad que no lo lograron. Sí, que hay que mejorarles su ingreso básico. Sí, yo entiendo muchas cosas, pero usted no puede cargar un Estado cuando está deshaciendo al sector privado, que es el que finalmente genera el empleo real, el sector real de la economía, el que tributa. Si usted asfixia, ustedes esta reforma tributaria lo que trae, las locuras de esta tributaria. Usted asfixia al sector privado, el sector privado se va, no se queda. Entonces, ¿quién genera empleo? Nadie. Si no hay empleo, no hay abono al sistema pensional, porque nuevamente es una cadena. Y al final de cuentas, ¿sabe qué, Diego? Yo pienso que en este país faltan muchas cosas, pero sobre todo el sentido común. Primero, ¿yo qué haría con mucha alegría? En vez de obligar a las personas a aprender tanta basura y a llenarla de odio en su cabeza y resentimiento, aquí debería ser obligado en primaria, en bachillerato y en la universidad a enseñar principios básicos de economía. Enseñarle a la gente que el ahorro es riqueza. A la gente se le olvidó ahorrar. Enseñarle en términos elementales cómo usted entiende un negocio desde lo pequeño hasta un negocio un poco más complejo. Cuando usted entiende economía desde sus elementos básicos, usted aprende a entender que el Estado no tiene dinero ilimitado. El Estado no me puede dar en función de mis deseos, porque mis deseos son ilimitados. Si yo te pongo en este tapete todo lo que los seres humanos deseamos o necesitamos, no hay Estado suficiente. Entonces tenemos que entender que nos tenemos que proveer. Así como hay derechos, hay obligaciones. Cambien el chip a estos muchachos. El éxito de Javier Milei fue haberle robado la juventud a los progres y haberle enseñado economía. La casta te empobreció y lo entendieron. Que la angustia de masa, y por eso se llevó 20 personajes brasileros patrocinados por Lula da Silva, 20, a trabajar en redes para cambiarle la percepción a los jóvenes para que perdiera Milei. Es que hasta eso hemos llegado. Cuando la inflación en Argentina está en 130%, es un país invivible. Cuando al agricultor le retienen el 70%, agricultor y ganadero, o sea, ¿qué país funciona así? Por favor, semejante riqueza de país. Entonces aquí lo tenemos todo, pero hacemos todo para no funcionar. Para no crecer. Para no crecer. Porque hemos copiado toda la basura progresista propagandística del exterior y la implementamos aquí, donde lo que necesitamos es trabajo. La gente necesita plata en el bolsillo, plata para comer. A veces uno cree que las prioridades son otras. Hable con la gente. ¿Quiere seguridad? Y trabajo. Enseñémosle a la gente de todas las edades lo elemental de cómo funciona un Estado en su economía. Sí, lo de la seguridad es muy importante y de la mano, o si existe seguridad en todo lado, en todas las regiones, la gente se empieza a sentir tranquila, siente ganas de trabajar. Mire usted lo que pasó en Tuluá, el alcalde electo que no pudo hacer campaña, el del Partido Conservador, porque Gustavo Vélez, porque la oficina de Tuluá lo iba a matar, le mataron a alguien de su campaña. Horrible. O sea, es algo horrible. En donde en todo el país la criminalidad está muy alta. Senadora, ¿usted está feliz con lo que pasó el 29 de octubre? Es decir, el 28 había muchas apuestas políticas en que definitivamente la derecha iba a quedar enterrada, decían algunos, que el progresismo se iba a fortalecer y resulta que ocurrió todo lo distinto, todo lo contrario. No, era totalmente improbable. Esa hipótesis que te transmitieron, no. Es obvio que con un pésimo gobierno y unos pésimas alcaldías de izquierda, esto tenía que modificarse. Que la gente no es boba y también está medido. Lo que yo nunca pensé es que le fuera a ir tan mal al pacto. Pensé que le iba a ir algo mejor. Es que una cosa es perder y otra cosa es cuando es aplastante una derrota, ¿no? Claro, pero además tienen gobierno. Tienen gobierno, ¿no? ¿Qué les pasó? La conclusión es que la gente le dijo no. No te compro tu gobierno, ni me gusta lo que estás haciendo.
y las urnas hablaron. ¿Qué hay que hacer ahora? Ser responsables con un país. Nosotros tenemos que buscar frenar las petrorreformas, que lo que buscan es concentrar el poder para someter al individuo. Si a vos no te operan a tu mamá, decime, vos sos capaz de hacer lo que sea. Te sometes porque ellos te someten, porque ellos son perversos. Una pensión. Bueno, hay gente que trabajó toda su vida y lo que quiere es la seguridad de su pensión. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esta locura? Para que el manejo sea público, para que tengamos más ministerios de la igualdad, para que se monten en más helicópteros de la fuerza pública que no llegan a rescatar un soldado, sino a llevar a un vicepresidente a su finca de recreo. No, por favor, la verdad es una grosería. ¿Usted cree que es vendible que Petro se haya gastado 34.000 millones de pesos trayendo indígenas del Cauca a aplaudirlo? Y eso hubiera sido en otro gobierno, ¿Qué hubo sea allí el que sea, detrás? hubiera sido un escándalo. ¿Cuántos habitantes hay en Bogotá? ¿Cuántos hay petristas? Contamos a un Gustavo Bolívar con 500.000. ¿Qué negocio hay allí? ¿Por qué no pudo traer a gente que lo quiere de Bogotá? ¿Será que no hay indígenas en Bogotá? Si quería ver a sus amigos indígenas, ahí hay un negocio. Claro. Bueno, pero mirando todo esto, senadora, entonces, los escándalos de Gustavo Petro tuvieron influencia en los resultados, porque es que uno mire, los candidatos de cada uno perdieron. Digamos, el de Gustavo Petro, que se decía que era Gabriel Calle, perdió. El de Verónica Alcocer, que era Mario Fernández, perdió. El de Francia Márquez, que era la candidata en Suárez Cauca, perdió. El del expresidente de la Cámara, David Racero, un familiar, perdió. El del presidente de la Cámara, Andrés Calle, perdió. Todos perdieron. Es que no sé si usted vio una rueda de prensa de David Racero y de María José Pizarro, donde decían que estaban muy contentos porque a veces continuaban con vocación regional, pero realmente es que los números no dan. Pues porque tienen que seguir mintiéndole, porque o sea, uno revisa los números, usted sabe que los periodistas somos malos para los números, pero los revisamos muy bien y no son buenos. Pues que son muy evidentes. El mapa hoy es muy claro. Los números no te engañan nunca. Por eso uno tiene que estarse midiendo incluso uno mismo y saber qué tiene que mejorar o contra qué desfiguración de la imagen tiene que luchar. A mí, por ejemplo, me miran con características que no tengo. Ni soy elitista, ni soy odiosa, ni soy grosera, no tengo nada de eso. De hecho, soy bastante distinta. Yo les digo a los odiadores que si me conocieran, seguramente... Que se tomaran un cafecito con usted. Un café o un guaro, bayuno o ese nuevo de... El amarillo. El amarillo o el taparroja con el que los mamertos me tomaron la foto en el Congreso. Entonces, la elección más difícil, a mi juicio, hubo dos. La de Andrés Julián Rendón, que la gente decía, wow, porque Luis Pérez no es un mal candidato. Si vamos a hablar de candidaturas, es un candidato fuerte, la gente lo recuerda con cariño. Pero le aterrizaron clanes políticos y le aterrizó Quintero. Y Julián Bedoya. Bueno, clanes, sí, clanes políticos. Y le aterrizó Quintero. Y Quintero es un costal de sal. Lo saló. Le saló su campaña. Lo dobló a Andrés Julián. Porque hay un lema que me lo enseñó, se lo escuché hace días a la senadora Paola Holguín, que era Petro o patria. ¿Qué escoges? ¿Petro o patria? Escogieron patria. Y lo de Medellín también es impresionante porque hace 2 décadas no se elegía un alcalde de derecha en Medellín. De hecho, sí, hace 2 décadas. No, menos. Claro, porque cuando Federico Gutiérrez fue alcalde, él se presentó, era un candidato independiente, era un candidato alternativo en ese momento, porque el candidato del Centro Democrático era... ¿Ramos? No. Ramos. No recuerdo si era... Yo creo que era Ramos. Era Juan Carlos Vélez. ¿O Juan Carlos Vélez? Juan Carlos Vélez va a la contienda, termina perdiendo contra... ¿Sí era Federico? Sí, contra yo Federico. Que sí, fue así. Por eso, hace 12 años, bueno, no tanto. 12. El último alcalde elegido, si no estoy mal, fue Sergio Fajardo, que era considerado... ¿Qué? Sí. Lo que pasa es que Sergio reniega de su origen. A él le da rabia que yo le recuerde a lo que es cierto. Él le hizo la campaña a doña Lina Moreno siendo primera dama
y lo volvió alcalde. Además, Sergio ha sido un tipo atractivo. O sea, las personas bonitas gustan, es más fácil, gustan mal, es como los artistas, ¿sí? Te puede cantar mal, pero es bonita o es bonito y tiene más... Y pega. Pega, tiene mercado. Entonces, él ha sido un hombre atractivo, siempre con una personalidad juvenil, pero después decidió, llegó a la gobernación y se volvió lanza en ristre contra Luis Alfredo Ramos, que fue un gobernador que salió casi con el 90% más de popularidad, habiendo sido alcalde, viniendo del sector productivo, y le acabaron la vida. Y después se volvió enemigo de Uribe. Esas son las cosas que uno no entiende del ser humano. Uno no puede ser desleal con la gente que le dio la mano. Puede que después tenga diferencias ideológicas, pero como dicen, voltereta, no, esa voltereta es de muy político. Bueno, pero y entonces me llamó la atención algo que usted le dice a los alcaldes, que conformen un bloque, y me hace acordar de algo que ocurrió en estos días. Los gobernadores electos de la costa Caribe van a conformar un bloque para disminuir el precio de la energía. Quieren disminuir el precio de la energía en la costa Caribe. Es este tipo de bloques que usted pide que se conformen, que los mandatarios locales y departamentales trabajen con algunos fines en común que sean benéficos para la ciudadanía. Es que siempre han debido trabajar así. Existen las federaciones de gobernadores y de alcaldes, que a mí me parece que con todas las críticas funcionan y la gente se ve la cara. Pero usted sabe que muchas veces lo regional trasciende las divisiones departamentales. Imagínese el Magdalena Medio. Y entonces ahí hay un circuito económico que no importa que seas ni de Boyacá, ni de Santander, todo eso va unido por la dinámica que te genera la economía. Entonces es interesante que se unan por causas comunes que al final de cuentas redunden en el beneficio de sus ciudadanos. Listo. Y está claro entonces este asunto. Y lo que usted propone para frenar las petroreformas, ¿cómo sería? Hay que hacer alianzas con otros partidos para salvar este país. Ya la gente nos dio el mandato. Esto, así no le guste a la izquierda, fue un plebiscito contra Petro. Pero además de ser un plebiscito, es un mandato a quienes hoy estamos en el Congreso para decirnos: no queremos las petroreformas. Las hubieran querido, le hubieran votado positivamente a Petro. ¿Y usted va a liderar ese bloque, llamémoslo, esa alianza? El Centro Democrático tiene que hacerlo, pero tenemos que hacer con los demás partidos. Tenemos que hablar con los conservadores, con los liberales. Puede que no todos estén unificados, pero que sea una mayoría. Con cambio radical, por supuesto. Entonces la U, que no esté porque necesitan sobrevivir de los recursos del Estado. Bueno, no estén, pero ahí está el riesgo frente al público. Porque uno tiene que ser responsable con un país que se nos puede ir por la borda. Sobre todo por los resultados electorales. Senadora, esto sin duda ya pone a hablar de las presidenciales de 2026 y se han despuntado algunos nombres hipotéticos. El suyo es el único que está sobre la mesa como una intención firme de ser candidata presidencial. Se habla de Daniel Quintero, de Claudia López, posiblemente Roy Barreras. Bueno, hay muchos nombres. Incluso Germán Vargas Lleras está en el sonajero, algo que no está confirmado ni mucho menos. Pero todo este escenario político ¿le impulsa más su aspiración? Por supuesto. Así no estuviera el escenario, porque obviamente yo aspiré en el periodo, acuérdese cuando fuimos a las precandidaturas para tener candidatos en distintos partidos, que después hubo una consulta, todo el rollo que pasó. Pero los momentos de Dios son perfectos. Si uno no tiene que estar en unos, puede estar en otros. Y uno también tiene una edad, que ni menos ni más. Y yo pienso que yo tengo la suficiente madurez política. He sido empresaria, he trabajado con comunidades de base, trabajé en la Universidad de los Andes, trabajé en una fundación de Estados Unidos, creé la fundación Fundagan, Fundación Colombia Ganadera de Fedegan, que ha beneficiado miles de campesinos en este país. Tengo el alma siempre para servir, porque mi misión es el servicio. No puedo dejar de ayudar a la gente. Me duele la pobreza, me da rabia la pobreza, porque este país no se merece tener esos niveles de pobreza. El presidente Uribe nos demostró, los indicadores económicos están allí, que sí se podía generar prosperidad en este país a través de la seguridad. La seguridad te trae empleo porque te trae inversión. Volvemos al sentido común de los 3 huevitos de Uribe. Sí se puede, pero usted no puede destruir la moral de la fuerza pública, dejar a los ciudadanos expuestos. No puede tener nuevos mejores amigos
como un Nicolás Maduro cuando se sabe que los negocios pasan y vienen por la trucha si esté abierto el puente. Nuevamente sentido común, la ilegalidad sobrevive precisamente porque genera utilidades. Entonces devolvámosle al colombiano lo que se merece. El colombiano se merece vivir mejor. ¿Usted cree que la Casa de Nariño tendrá en 2026 un inquilino de derecha? ¿Usted llegará a la presidencia? Pero es que no es ser de derecha. Por eso es que mi crítica frente a la simplificación de los conceptos. Pero es que mire que esos conceptos tampoco están mal. En Colombia es el único país donde ser de izquierda es un problema y ser de derecha también es un problema. Claro. Y no debería ser así. Pero es que lo reduce cuando el espectro es mucho más amplio. Por ejemplo, a mí no me gustan los subsidios cuando a cambio puede haber un empleo. Ronald Reagan decía que el mejor trabajo social es un empleo. A mí no me gusta el subsidio cuando puede haber un crédito pagable, no un crédito como en Colombia que tenés que pagar 6 veces la moto y 4 veces la casa. Nuevamente, ¿qué transformaciones tenemos que hacer? Yo sí creo en el subsidio del anciano, del discapacitado, pero ¿por qué no? Si la sociedad genera riqueza, cuidemos estas personas que ya no tienen la edad o la condición física para ejercer ciertas actividades. Me parece que es lo correcto, lo moralmente correcto. Pero regalarle 1 millón de pesos al delincuente, ¿usted sabe qué es un delincuente? Sí. Si es jíbaro, compra más droga para vender, porque el negocio es rentable. Si tiene un arma, la cambia y compra un modelo más efectivo. Esa no es una manera de sacar un país adelante. Mientras hay millones de colombianos que no les alcanza ni para comer, que no delinquen. ¿Qué ejemplo es ese? Entonces, recogemos lo mismo. ¿Ser de derecha es creer en Dios? Preguntémosle al público. ¿Ser de derecha es querer libre mercado? ¿Que no haya monopolios? ¿Que la gente pueda competir? ¿No leyes que tienen dueños, como en Colombia? ¿O instituciones que tienen dueño? Ah, el ministerio tal es de tal senador, el INVIMA es de este otro, pero ¿qué es eso, por favor? O sea, en la prehistoria. ¿Eso será ser de derecha? Yo a veces me lo pregunto. ¿Ser de derecha es reducir esa burocracia inmensa de una cantidad de gente que llega a calentar silla, pero que la pagamos con los impuestos? Y yo me señalo porque yo he sido empresaria toda mi vida hasta que llegué a ser servidora pública. ¿Será que es bueno? ¿Será que es bueno que a una persona que le apuesta a un negocio, a ser emprendedor, pasar por una cantidad de permisos y tener que pagarle permisos a un poco de funcionarios que no venden un chicle en una tienda? ¿A lo Petro, que no ha vendido un chicle en una tienda? Entonces yo lo que digo es que usemos el ejemplo de por qué los países ricos son ricos y traigámoslos. Y copiémonos lo bueno y rechacemos lo malo. Y lo malo es Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, Irán, los que ahora son amigos de Petro. Y usted está ahora en el Centro Democrático, senadora, pero usted mejor que nadie sabe lo que ha ocurrido en temas presidenciales en el partido. ¿Continuará su carrera presidencial con el Centro Democrático o buscará hacer una coalición de sectores, unos apoyos de diferentes partidos? ¿Cómo va a impulsar su candidatura? Tiene que ser con apoyo de diferentes partidos. ¿Solo ya es muy difícil llegar a la Casa de Nariño? Pues no lo ha sido difícil para un presidente como Uribe, pero hoy... Se impulsaba solito. Solo, era impresionante. Pero hoy pienso que uno tiene que tener la mayor cantidad de gente que confluya con las mismas ideas, que se reducen a autoridad y orden. Y autoridad y orden traen libertad. Sí hay que sumar muchos movimientos, muchos partidos, y de verdad que servir a un país que se merece ser servido es muy grato. Y en algún momento se habló de que usted iba a crear una nueva colectividad. ¿Eso finalmente se va a concretar o sencillamente fue un rumor? No, esos han sido especulaciones, han inventado de todo, que yo iba a renunciar, que me iba a ir. Yo primero no tengo características de deslealtad, a mí no me van a ver brincando de un partido a otro ni cambiando de máscara como lo hacen pues algunos senadores que han sido muy famosos por saltar como las liebres y caer parados como los gatos. A mí me gusta ser leal y me gusta tener mis convicciones y compartirlas, así tenga diferencias, porque yo tengo diferencias también algunas. Pero es que esas diferencias son normales. Normales, yo tengo algunas diferencias con el presidente Uribe y se las digo.
Y tenemos diferencias con Paloma, ¿sí? Pero las conversamos, sí tenemos diferencias. Al final de cuentas, uno tiene que trabajar sobre ejes básicos de una nación que es diversa, que geográficamente es distinta, que es llena de bendiciones que nos dio la naturaleza, que son las ventajas comparativas y que no las usamos, como el agua, con 70% de índices. Cuando usted revisa que tiene las zonas rurales, hay 70% de necesidades básicas insatisfechas y una de esas es el agua. La gente toma agua sucia en un segundo país con mayor riqueza hídrica del mundo. Eso es absurdo. Unos puertos que se vienen a usar hace 25 y 30 años cuando el mundo se desarrolló y la civilización humana en los mares. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que corregir. Hay que enfrentar la narrativa, la mentira, el progresismo, y hay que ayudar a que la gente salga adelante. Pero mire, senadora, lo preocupante de lo que estaba pasando en Colombia. El gobierno actual lleva 15 meses en la Casa de Nariño y ya estamos hablando de las presidenciales de 2026. ¿No le parece bastante grave que la noticia sea ya empiece a hacer la campaña de 2026? Pero bueno, al margen de lo que usted quiere hacer, senadora, ¿cómo lograr convencer a los distintos sectores? Porque usted sabe que a veces los egos están por encima de las discusiones políticas. ¿Cómo haría usted para convencerlos? Un ejemplo, un Germán Vargas Lleras, un sector del Partido Liberal que está en cabeza de César Gaviria. ¿Cómo lograr convencer esos sectores para que de verdad se piense en país y se logren apoyar unas ideas? Pero es que yo creo que tenemos más afinidades que diferencias. Por ejemplo, a César Gaviria se le critica muchísimo lo que fue la apertura económica. Y a mi juicio fue una apertura demasiado cruel porque no preparó a la gente a la que el mismo sistema tenía de alguna manera protegida para proveer sus servicios al mercado interno. Usted dar un margen para no destruir ni reventar tanta gente. Pero esa reforma económica fue una muy buena reforma cuando usted la ve como referente de un país que quiere saltar y desarrollarse. Era salir del proteccionismo. Toda esta locura de la teoría cepalina del desarrollo para adentro. Otra barbaridad. Hacia la loma y no hacia el mar. Usted solo exportaba lo que le sobraba. ¿Qué es esa locura? Usted exporta lo que le compren, ¿o no? Sí, y si le compran más, produce más y exporta más. Entonces yo pienso que fue una excelente reforma que fue tramitada a demasiada velocidad, hizo mucho daño y la gente recuerda eso con dolor. Pero cuando usted ve el tema macro, como reforma económica, fue excelente. Cuando usted ve el desempeño de un Germán Vargas como ejecutivo, es un gerente excepcional, porque él manda. Se le critica su forma, sí, pero él manda. Y cuando estuvo a su cargo, todo este tema que yo recuerdo, que él se apoderó del tema de lo que era el tema de construcción de vivienda y todo. Y el tema de acueducto. Fue un gran ejecutor. Fue un gran ejecutor. Es que yo no puedo dejar de reconocerle a él. Ese coscorrón, ¿no? Fue el que le cobraron. Puede haber otro tipo de diferencias. Pero uno, o sea, digan lo que digan, es un buen ejecutor. Es como Peñalosa. Peñalosa a mí me genera mucha admiración en sus ejecutorias, pero Peñalosa es terriblemente antipático. Pero es su forma de ser. De pronto le gusta ser así o se siente cómodo siendo así. Pero si vamos al espectro general, son más las afinidades. Ya nos toca a nosotros buscar puentes para poder atraerlos sin que yo les genere desconfianza, sin que piensen que yo soy pues un monstruo de la extrema derecha, porque no lo soy. Porque yo sé lo que es tener 4 hijos. Yo sé lo que es generar riqueza. Yo me casé con mi marido y la gente le da risa porque yo tengo mucho humor, así no lo crean. Dentro de los adornos de mi marido era que era rico, porque eso adorna, como la belleza. Y al mes se quebró. Mi marido duró 9 años pagando el crédito del algodón. Eso no lo sabe nadie. Nosotros perdimos el apartamento donde vivíamos. Ya teníamos una niñita, la mayor, y yo estaba embarazada de la segunda. Duramos mucho tiempo restringidos, que no había bienes, pero no había liquidez. Yo he tenido una empresa que aprendí con las uñas porque nadie me enseñó. Dizque en la mejor universidad de Colombia, que era una factura, un comprobante de egreso y un recibo de caja.
Nadie me enseñó. Hoy tiene que ser obligatorio así usted estudia teología. Y empecé casi empíricamente, enfrentándome a toda la barrera que existe para la formalidad en el Estado colombiano. Y lo logré. Y después me pegó una quebrada por las Torres Gemelas que quebró mi proveedor. Y salí adelante. Y después la empresa cae y se quiebra nuevamente con el COVID. O sea, que me cuenten a mí, que lo he vivido en carne propia. Qué rico poder transformar este país de la mano. Primero de los sectores productivos que tienen la radiografía. No solo del sector, sino de su entorno, de las vías que hay que construir. Y qué rico trabajar con las comunidades vulnerables para darles una posibilidad de generar su propia riqueza sin depender de subsidios que nunca los van a sacar de la pobreza. Y ahora, toda esta conversación que estamos teniendo, la primera prueba después de esto que ya ocurrió serán las elecciones al Congreso, ¿no? Donde muy seguramente también puede haber otro giro en la composición del legislativo. Sin duda, y vas a ver algo que lo podemos plantear ahora y lo verificarás más adelante. Las listas de Cámara y Senado, vamos a empezar a recibir solicitudes de avales, mucho más que las que recibimos en este momento. Y esa cantidad de solicitudes van a permitirte tener un universo de candidatos para poder seleccionar los mejores y poder recomponer un partido que tiene que volver a crecer. ¿Y el pacto histórico va a reducir sus curules? El pacto finalmente es una agrupación de pequeños movimientos donde al final pesan más los egos de esos movimientos chiquiticos que el afecto por un partido. Yo pienso que el pacto, como lo había anticipado, se implosionó. El pacto ya está implosionado. Y volver a recomponerlo va a ser muy difícil porque había una figura que era Petro, que así a uno no le guste, arrastra a ese sector, ¿sí? A ese sector de izquierda, incluso de centroizquierda, que pensaron que no era tan malo. Pero ya con un desgaste va a ser muy difícil. Por eso les va a tocar volver a repetir una lista cerrada, porque usted póngame esas candidatas y candidatos. Solos, no. Póngame. No, es le que pongo un nombre, no lo voy a nombrar, no, porque pero, no puede yo se le pongo un nombre, empezar a descalificar. O sea, pero no es solos. por descalificar, senadora, sí, pero, no quiero pero por confrontar. trabajo legislativo que hemos hecho el ejercicio de verificar los balances legislativos que todos ustedes presentan. Por ejemplo, Susana Boreal, un trabajo mínimo legislativo. Eso se lo puedo dar con nombre propio. Pedro Flores, otro senador que tiene en su propio balance trabajo mínimo. Bueno, él no es del pacto, llegó al pacto, pero eso es otra historia. Pero digamos, Susana Boreal, por ejemplo, ella, si no es una lista cerrada, no va a llegar pero nuevamente. La mayoría, abra la mayoría. No, es que no llegan ni a un edilato, no lo logran. Por eso van a tener que recurrir, es mi hipótesis, la tenemos que comprobar en su momento, Diego. Pero eso ya es un trabajo político de ustedes. Otra lista cerrada. Sí, pero puede suceder, salvo que tuvieran figuras muy fuertes, que alguna vez pudieron haberlas tenido, o como los verdes que llegaron a tener algunas figuras individuales fuertes, que no les gustaba la lista cerrada, acuérdese, que eso fue también una pelotera en los verdes. Van a tener que en el pacto usar una cerrada y buscarse una figura también que los jalone, que ya no será Petro. Y no les va a quedar fácil y les puedo hacer la apuesta que quiera que se reducen por lo menos a la tercera parte, un partido. Pero es que ahí también tienen otro problema y es que usted sabe, en este momento tenemos 36 partidos políticos y si el pacto no sigue actuando de esa manera como coalición, muchos que lo integran podrían desaparecer, perderían la personería jurídica porque tendrían que alcanzar el umbral y muy seguramente no va a ocurrir. Es que y ahí habría una depuración de partidos. Pero es que yo creo que esa fragmentación de partiditos de la izquierda también es una estrategia creada por ellos mismos. Es igual a cuando hacen una misiva, que ellos son especialistas en meterte una carta y que firmen 200 organizaciones que si van a ver pues no existen, son de papel, o la misma persona tiene varias establecidas con distinto nombre. Yo no entiendo la fragmentación. Primero, no lo entiendo como algo positivo y sí como una estrategia de la izquierda de verse muchos. Yo dice, somos malos partidos de izquierda. ¿Pero de cuántos? ¿De uno? ¿Cuántos senadores o representantes tienen? Uno. Se aglutinan en el pacto como estrategia. Estoy segura que lo hicieron así. Y obviamente tendrán que desaparecer donde no estén en una lista cerrada con el pacto. Pues senadora, ya hemos conversado mucho. Quiero hacerle una pregunta final.
¿Cómo cree que va a irle a Gustavo Petro en estos meses? Después del plebiscito que hubo en las urnas el pasado 29 de octubre, porque los resultados electorales pues no se pueden desconocer, ahí están las cifras. ¿Cómo cree que le va a ir al presidente Petro? Hay quienes dicen que él va a radicalizar su postura, que él se va a volver más anárquico y más violento. Esa es una posibilidad. El tema de lo que habla Carlos Alonso Lucio de la milicianización es muy peligroso en Colombia, muy peligroso. Porque así como hay desplazamiento y violencia, con el tiempo vuelve a haber respuesta a la violencia y esto se vuelve inmanejable. Yo pienso que ya nos mostró quién era, que él no va a cambiar, que él es testarudo y que él va a insistir en sus petrorreformas, en su metro subterráneo, va a tratar de apretar, pero algo más peligroso, que va a tener fiscal. Y eso ya pone el tema mucho más difícil. ¿Habrá persecución? Porque un Petro con un fiscal que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución, complica mucho más este país. ¿Le preocupa mucho ese asunto? Muchísimo. Porque estos países con persecución judicial se deshacen muy fácil. Porque empiezan a perseguir al empresario, a todo aquel que le moleste, al sector salud, y empieza la judicialización. Ese es un método. Acuérdese que Petro de pronto tiene unos enemigos. Yo me acuerdo mucho del señor Ríos de las basuras, se le volvió el guasón. Y él va rotulando y va señalando enemigos, ¿no? Y los va marcando. Eso es muy peligroso. Porque cuando un mandatario actúa así, también dentro de su séquito hay gente que tiene otras personas que considera enemigos. Entonces se van sumando los enemigos. Muy peligroso. ¿Y cree, por ejemplo, que va a haber una persecución contra el fiscal Barbosa, en su momento exfiscal Barbosa? No lo sabría. No lo sabría. No habría por qué. Pero el fiscal Barbosa tiene que saber que tiene que tener las herramientas para hacer visible cualquier tipo de persecución. Porque pienso que lo que se ha llegado hasta ahora a hacer ha sido bastante. El problema es que se le acabó el tiempo y no logramos terminar de ver ni qué más responsabilidad tuvo Laura Sarabia, ni el coronel de la policía, ni Benedetti Armando, que está muy campante y muy dichoso, después de esos audios tan tenebrosos de los 15.000 millones, ni sabemos por qué no se judicializa un vuelo charter de $30.000 que le pagan a Benedetti y a su niñera a Caracas en 5 ocasiones. Eso es muy sospechoso. Cuando usted paga eso es porque usted se gana 10 veces eso, o 20. Pues veremos a ver qué ocurre. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Nos quedan muchos temas pendientes, así que más adelante la invitamos nuevamente aquí a Semana porque, por ejemplo, se nos quedó por fuera todo el tema de la paz, pero ese es un capítulo largo que también hay que analizar por regiones y ver lo que está ocurriendo con el ELN, con las disidencias de FARC y lo que quieren los del Clan del Golfo, que a toda costa quieren un reconocimiento político y eso es imposible, pero pues están en conversaciones con el gobierno Petro, así que ese asunto lo dejamos para después. Claro que sí, volveré cuando usted me invite, Diego. Pues senadora, un gran abrazo y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén bien.